Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre oxidaciones biológicas y un poquito sobre el ciclo de Krebs. No es ciclo de Krebs, es la fosforilación oxidativa. ¿Sí? Listo. ¿Alguien me puede decir qué entienden por oxidaciones biológicas? Señorita. ¿Sí? ¿Empieza ella? Es el proceso que implica la degradación de materia orgánica y la producción de energía. Ya, muy bien. ¿Usted, señorita? También puede ser cuando tenemos un compuesto, determinado compuesto químico, este compuesto va a perder electrones y por ende se va a cargar positivamente. Ya, muy bien. Señorita, gracias. Son procesos metabólicos donde se van a transferir electrones de una molécula a otra. Por ejemplo, si una molécula tiene electrones, va a estar en estado reducido. Pero si esta le transfiere esos electrones a otra, quedará en estado oxidado porque está Perdiendo. Ya ese es el concepto. A ver, señorita. Luego la señorita Remacha. Remacha es usted, ¿no? Sí, lo relacionamos con la clase anterior de la enzima. Se podría decir que las enzimas, al realizar los productos, generan una energía. Y esa energía tiene que ir a las mitocondrias, y es donde participan algunos compuestos que nos ayudan a que vaya esa energía hacia la mitocondia. Este es el concepto. Muy bien, señorita Remacha. Son reacciones químicas presentes en el metabolismo de la respiración celular. Correcto, son reacciones químicas que están en el metabolismo y la respiración celular. ¿Con qué objetivo, como dijo su compañera, producir energía? ¿Alguien me levantó la mano, señorita? Sí, es un proceso en el que el organismo obtiene energía, como por ejemplo la glucosa, mediante el proceso de oxidorreducción, donde este compuesto cede electrones y también recibe. Muy bien. ¿Y qué enzimas, qué moléculas pueden facilitar este proceso de oxidorreducción? ¿Qué tipo de enzimas? Señorita, luego señor. ¿Usted primero? Puede ser. ¿Y qué tipo de enzimas? Señor Murillo, ¿se acuerda usted? No seguro que es como la lipasa. ¿Ya? ¿Lipasa? Señorita Remacha. Oxidorreductancias. ¿Se acuerdan que las enzimas las podemos clasificar en función de su función? Hay transferasas, oxidorreductasas. ¿Qué otras enzimas hay? Ligasas, liasas, isomerasas. Entonces, las oxidorreducciones son procesos metabólicos que el cuerpo utiliza para generar energía en base a la pérdida y ganancia de electrones. Ese es el concepto. Su compañero mencionó algo de las mitocondrias. A veces, ¿en qué parte de la célula se dan estas reacciones? ¿Quién me puede decir? ¿En toda la célula? ¿Se dan en el citosol, en el núcleo o en alguna parte en especial? En las mitocondrias. Eso nos vamos a adelantar un poquito. Muy bien. ¿Alguien más me gustaría aportar sobre el concepto de oxidorreducción? ¿Qué entiende? ¿Alguien quiere complementar la definición, señorita? Ajá. El ATP, ¿cuál es la función? ¿Por qué es importante en las oxidorreducciones? ¿Por la energía? ¿Ya? ¿También? Muy bien. Excelente. ¿Alguien más? Señor, ¿Se lleva a considerar como la moneda energética de la célula? Sí. Les cuento que el ATP se considera la moneda energética de la célula. ¿Y por qué? ¿Saben por qué? Porque al romper los enlaces que tenía con el grupo fosfato liberaba energía. Correcto. Señorita. Hay catabolismo y anabolismo, y al el catabolismo hay liberación de energía, en este caso del ATP. Correcto, muy bien, interesante. Y la pregunta también es, ¿por qué el ATP es una molécula altamente energética? Su compañero ha dado un poco en el punto, debido a los enlaces fosfatos que están en el ATP. Esos enlaces fosfatos tienen alta energía, ¿verdad? Y eso es una moneda, y el cuerpo utiliza para mover su maquinaria celular que necesita energía en el ATP. ¿Sí? También puede ser porque son moléculas cíclicas, y como los electrones tienen a ser cíclicas, no pueden salir de la molécula, se puede llegar a la También, correcto. La estructura también tiene mucho que ver. Muy bien, interesante. Entonces, ese es el concepto de hoy. ¿Qué les parece? Entonces, vamos a tratar de explicarlo poquito a poquito, pero esa es la idea de la clase, ¿sí? Entonces, hablando un poquito, entrando al tema del metabolismo, del anabolismo. Como su compañera dijo, en nuestro cuerpo tenemos un mecanismo que se llama catabolismo. ¿En qué consiste el catabolismo? ¿Quién puede decir? Señor Murillo. El catabolismo se refiere, nos hace entender que es la fractura o el rompimiento, ¿no? La desintegración de células o ya sea moléculas de puede ser. Y bien,
Sí, excelente, señorita. Es la degradación de moléculas complejas, o sea, devolverlas a más simples. Correcto, también. Muy bien. ¿Qué es el catabolismo? Es un proceso en el cual rompemos moléculas complejas para llevarlas a sus subunidades, ¿verdad? Para finalmente producir ¿qué? CO2, agua y amonio en el caso de las proteínas. ¿Qué tipo de moléculas complejas tenemos? Carbohidratos, lípidos, proteínas. ¿De dónde obtenemos esos compuestos? Del sustrato que comemos. Del sustrato que comemos, de la alimentación, de los alimentos, ¿verdad? Proteínas de carne, lípidos de grasas, carbohidratos de harinas, ¿verdad? Vitaminas de frutas, de repente. Excelente, de verduras. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que nosotros, por medio del catabolismo, rompemos las moléculas que ingresan por los alimentos a través del sistema digestivo, rompemos para generar dos cosas: CO2, agua, amonio y ATP, NAT, reducido, FAT, ¿verdad? Ese es el objetivo. ¿Y por qué es importante producir el ATP, el NAT, el FAT? ¿Por qué necesitamos? ¿Qué son estas moléculas? También son como una moneda energética, pero ¿Por qué? ¿Cuál es el rol de estas moléculas, señorita? El NAT y el FAT son moléculas de alto poder reductor. Correcto, correcto. ¿Y dónde viene la clave? Que para producir energía necesitamos reacciones de óxido-reducción. Por lo tanto, necesitamos moléculas con alto poder reductor o alto poder oxidante. Ese es el concepto, ¿verdad? ¿Y por qué necesitamos esto para producir energía? ¿Y por qué necesitamos producir energía? Porque en el cuerpo necesitamos otro procedimiento llamado anabolismo. ¿Y en qué consiste el anabolismo y por qué es importante, señorita? Luego, señor Rey. Bueno, es la apuesta del catabolismo, el proceso por el cual transformamos moléculas simples en otros compuestos más complejos. Correcto. Señor Sayid, ¿algo más que aportar? No, está bien. ¿Alguien más? Entiende, señorita. Yo creo, o sea, estoy de acuerdo con mi compañera, pero podríamos tomar como ejemplo, si estoy correcto, la formación de nuevas células. Ajá, muy bien. ¿Sí? ¿Para qué necesitamos el anabolismo? Para formar nuevas células y tejidos. Entonces, ¿cuál es el concepto? Que nosotros necesitamos formar proteínas, necesitamos formar ADN, necesitamos formar células, tejidos, órganos, ¿verdad? Necesitamos tener a las enzimas funcionando. ¿Y de dónde sacamos esos elementos base? De los alimentos. ¿Cuál es el concepto? Agarramos carne, nos alimentamos, rompemos en aminoácidos y luego utilizamos esos aminoácidos libres para construir las proteínas que nosotros necesitamos. Ese es el concepto, ¿verdad? No solamente a proteínas, también hay que construir algunos azúcares, algunos ácidos grasos con funciones energéticas, de reserva, termorreguladoras, bases nitrogenadas, que son las moléculas de los ácidos nucleicos. Ese es el concepto. Entonces nosotros estamos hechos de lo que comemos, ¿verdad? Y ese concepto es interesante, que también se aplica para la salud. Nosotros somos lo que comemos. La salud depende del balance en los alimentos. Si queremos tener una buena salud, hay que alimentarnos adecuadamente de manera balanceada. Mucho carbohidrato nos enferma, mucha proteína nos enferma. Entonces hay que tener una alimentación balanceada, acompañado de ejercicio físico, ¿verdad? Esa es la manera como tenemos salud. ¿Listo? Ese es el concepto. Y como médicos, como personal profesional de la salud, tenemos que entender estos fundamentos para luego trasladar estos conocimientos en políticas de salud pública. Si ustedes entienden cómo funciona la salud, cuando sean ustedes ministros, cuando sean personas que van a tomar decisiones en el sector salud, van a poder diseñar políticas de salud pública y a las personas les dé salud, ¿verdad? Si ustedes entienden este fundamento. Muy bien, ese es el objetivo de bioquímica médica. ¿Sí? ¿Cómo yo entendí esto? Yo hice una maestría en biología de la salud, estudiaba esto, pero no lo entendía. ¿Saben cómo entendí la importancia de esto? Cuando me fui a Japón. Como les conté, a Japón entré con hígado graso, entré con sobrepeso y comencé a bajar de peso. ¿Por qué? Porque comencé a vivir como los japoneses. ¿Cómo es vivir como los japoneses? Bueno, con mucho estrés, con mucho trabajo. Ahí aprendí también que el estrés no es malo, el estrés es necesario. Acá dicen, no, que no hay estrés. No, el estrés depende de cómo ustedes lo orientan. Si tengo estrés, ¿qué hago? Pues me pongo a hacer ejercicio, ¿no? Organizo mi tiempo para trabajar y para descansar, duermo adecuadamente. Entonces, no le huyan al estrés, pero sepan cómo manejar el estrés, es muy diferente. Pero bueno, entonces yo comencé a ver que los japoneses, por ejemplo, utilizaban continuamente bicicleta. ¿Ya? Mi jefe, que es una persona de mucho estatus en Japón,
el doctor Hitoshi Yoshitani, es una eminencia, sobre todo él es una de las personas que contribuyó más en el control del nuevo coronavirus en Japón y es famoso a nivel mundial. Yo fui a ese laboratorio y hubo una fiesta antes de la pandemia para su cumpleaños número 60, me parece. Y comenzamos a hacer una dinámica, unos juegos entre los estudiantes y alguien le preguntó, doctor, ¿cuál es la marca? Preguntaban, ¿cuál creen que es la marca del primer carro del doctor Yoshitani? Y unos decían Mazda, otros decían Nissan, otros decían BMW, ¿no? Otros decían Mercedes, otros decían Lamborghini, ¿no? Porque es una eminencia. Y luego él se paró y dijo, no, nunca he tenido un carro. ¿Qué les parece? Una persona de tan alta jerarquía a nivel académico nunca había comprado su carro. Para él era un gasto, era una incomodidad. ¿Cómo se movilizaba él? En bicicleta. Es interesante, es otro chip, ¿verdad? Entonces, a lo que voy, yo miraba pues que los japoneses utilizan la bicicleta constantemente. Bueno, lo primero que ustedes ven en Japón es que todos son flaquitos, ¿ya? Y es impresionante, ¿ya? Y bueno, entonces yo comencé a caminar, comencé a usar bicicleta. Luego, la alimentación es balanceada. Cuando ustedes van al comedor de la universidad, les dan una porción de carne, verduras, yogur, ¿verdad? Bueno, sin querer comencé a vivir como los japoneses, ¿ya? Y sin querer comencé a bajar de peso. Y luego, cuando van a los parques, cuando van por la calle, siempre ven gente corriendo. Ven adultos mayores corriendo, adultos jóvenes corriendo, niños corriendo, ¿ya? Entonces, no es hasta que yo estaba en tercer año del doctorado que tenía mucho estrés y comencé a pues, investigar cómo manejar el estrés, ¿no? Porque yo me quería superar, tenía que cumplir altos estándares de productividad en términos de producción científica, ¿no? Entonces tenía que controlar mi estrés. Entonces comencé a ver y a imitar lo que hacían los japoneses. Y me fui a correr a los parques. Comencé a correr 2-3 veces por semana. Y eso cambió mi vida porque me ayudó a cumplir mis objetivos. Pero yo miraba pues en el parque, yo corría a las justas y miraba chibolitos que me pasaban. Luego miraba viejitos que me pasaban, como si nada, ¿no? Y decía, ¿por qué? Y luego comencé a entenderlos, porque la sociedad los induce a esos comportamientos. Y hay especialistas que entienden eso a nivel profundo, y esos científicos, esos médicos se han sentado con los políticos y han diseñado políticas de salud pública para mantener a su gente saludable. Es interesante. Y no solamente los médicos, también los ingenieros se han sentado y han pensado cómo manejar su basura adecuadamente, porque la basura no se tira así nomás. Les cuento que hay 4 o 5 tipos de segregación de basura. Y eso me causaba mucho estrés, porque había una bolsa para orgánicos, otra bolsa para papeles, otra bolsa para latas, otra bolsa para vidrios, cosas así. Y no las podía botar cuando yo quería. El lunes, orgánicos. Lunes y jueves, orgánicos. El miércoles, papel, algo así. Y eso me estresaba, porque tanta clasificación. Pero eso era porque los científicos, los especialistas se habían sentado con los políticos y habían diseñado esa política de salud, esa política ambiental, ¿no? Entonces, ¿qué hacían con los residuos orgánicos? Los llevaban a una incineradora, los incineraban y de ahí producían energía. Y esa energía se iba a las casas. ¿Se dan cuenta? Entonces, una sociedad avanzada se caracteriza no por su infraestructura, no por su dinero. En Japón no hay mucho dinero. Se caracteriza por su elevado orden, su elevada organización. Yo veo una célula y eso es una estructura altamente organizada. Entonces, se necesita un plan. Entonces, nosotros como médicos, ustedes en el futuro, cuando yo los veo, tengo muchas aspiraciones con ustedes. Estoy seguro que van a llegar a ser no congresistas, ¿no? Por favor, no sean congresistas. Van a llegar a ser ministros de salud, gente que toma decisiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo ustedes van a mejorar la salud de la gente? Aplicando esos conceptos de bioquímica en la sociedad. Y eso yo vi en Japón. Y ahí recién me di cuenta, ¿sí? Entonces, y yo comencé a ver cómo la sociedad controla a sus elementos. Por la televisión, hay publicidad. En los residuos de agua llegan algunos consejos de hay que hacer ejercicio 2 horas a la semana, 3 horas a la semana, y eso ya está en su cultura. Las señoritas cuando se despiertan, y los jóvenes también, se miden el diámetro de su cintura. Siempre las chicas se miden el diámetro de su cintura todos los días y se pesan. Están obsesionadas por su peso, porque su sociedad un poco los presiona para eso. Pero gracias a eso viven tanto, ¿no? Entonces, es interesante, es interesante. Por ejemplo, yo estaba un día en la cafetería comiendo y yo me pedí un postre, una tortita de chocolate. Y vino una amiga japonesa, una compañera del doctorado. Hey, José-san, ¿qué estás haciendo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ay, qué rica tu torta de chocolate! Me dijo, ¿es chocolate? Sí. Y yo, pues, como somos así, ¿quieres? Te comparto la mitad porque no lo había tocado.
Y ella, no, pero vamos, porque la vi con tantas ganas que me dijo, ay, qué rica tu torta de chocolate, vamos, te comparto la mitad. No. Entonces, yo he visto así chicas que quieren comer su torta de chocolate, pero no comen, porque ya saben que tienen que controlar sus calorías. A ese extremo llega. Y no solamente las chicas, también los hombres, ¿no? Dicen, no, yo no puedo comer más, ¿no? Porque estoy controlando mi peso. Es interesante, ¿sí? Entonces, ¿qué les cuento? ¿De dónde parte todo eso? Del conocimiento científico, bioquímico, molecular. Eso a ustedes les va a permitir plantear. ¿Saben qué? Hay que fomentar en nuestros ciudadanos estas actividades, porque científicamente se sabe que si hacen ejercicio 3 horas a la semana, van a estar saludables y el índice de diabetes va a bajar. Algo así. Pero para tomar esas decisiones tenemos que conocer el mundo molecular primero, ¿sí? Entonces, ese es el contexto de la bioquímica médica. Muy bien, entonces, ese es el concepto. Necesitamos producir energía, ¿verdad? Pero esta energía hay que quemarla. Una vez que esta energía se consume por el catabolismo y hemos generado todo nuestro músculo, pero si tenemos más energía de la que consumimos, ¿qué viene? Enfermedad. ¿Por qué? Porque esa energía se va a la reserva, tejido adiposo. Y si seguimos comiendo de más y si no nos movemos, nos crece el diámetro abdominal. Y se sabe que un diámetro abdominal en hombres por encima de ¿cuánto era? Creo que es 90 centímetros, algo así. Nos incrementa el riesgo de diabetes. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa energía hay que quemarla de alguna manera. Si ya se quemó en nuestra actividad física, bueno, hay que hacer más ejercicio. ¿Sí? Ese es el concepto, hay que quemar la energía que no se usa. Bueno, entonces, hablando un poquito de energía, su compañero ha dicho, hay una molécula muy importante que es la moneda energética del cuerpo. Esta es la adenosina 3-fosfato, ¿verdad? La adenosina 3-fosfato está formada de una adenina, ¿verdad? Con un azúcar, una ribosa. Y a este azúcar están unidos 3 fosfatos. Estos 3 fosfatos se le conoce como moléculas de alta energía, ¿verdad? Y la característica de esta molécula es que el ATP tiene una energía libre negativa de menos 7.3 kilocalorías por mol. ¿Y saben cómo se interpreta esto cuando el delta G es negativo o positivo? ¿Eso qué nos quiere decir? Eso es un poquito de bioenergética. ¿Qué quiere decir cuando el delta G es negativo en un sistema? Favorable. Un sistema cuando tiene un delta G negativo es un sistema favorable. Eso facilita la posibilidad de que una reacción se lleve a cabo en alguna dirección, ¿verdad? Por otro lado, si tiene un delta G positivo, quiere decir que esa reacción no se va a llevar a cabo tan rápidamente. Entonces, el ATP, al tener un delta G negativo, va a facilitar que otros procesos con delta G positivo se lleven a cabo. Ese es el fundamento. ¿Y por qué es delta G negativo? Por el grupo fosfato, que es altamente energético, tiene 3, ¿verdad? Bueno, es ATP porque tenemos 3 grupos. Si le quitamos uno, va a ser ADP, adenosina difosfato, ¿verdad? Si le quitamos otro, va a ser AMP, adenosina monofosfato, ¿verdad? Entonces, esta es la moneda energética del cuerpo, debido a su delta G negativo. Esto hace que las reacciones se lleven a cabo. Ese es el concepto. Muy bien, listo. Entonces, hablando un poquito del sistema de energía, lo que estamos hablando, acá tenemos 3 posibilidades. Este es un sistema con un delta G negativo. Vean, ¿qué pasa? Es cuando tenemos, imagínense como una especie de, esto le dicen un engranaje, y tenemos acá colgado un pesito. Si ven esto, de manera intuitiva, ¿qué tan posible es que esto vaya? Es imposible por la gravedad. Entonces, este sistema tiende a bajar por sí solo, favorable, por eso tiene un delta G negativo, ¿verdad? Ese es el concepto. Por otro lado, si ven que tiene un delta G positivo, ¿qué quiere decir? Que esto ya está abajo, pero que necesitamos subirlo. Entonces, ¿qué tan posible está en que esto se suba solito? No se puede. ¿Qué necesita? Un impulso, un trabajo, un estímulo, ¿verdad? Ese es el objetivo del ATP. Porque en la célula van a haber muchos sistemas así, que necesitan impulso, necesitan trabajo, ¿verdad? Porque tienen un delta G positivo. Entonces, muchos mecanismos celulares, ¿qué pasa? Tiene que venir otro agente, otro actor, en este caso el ATP, con un delta G negativo. Y se va a acoplar a ese sistema con un delta G positivo. Y de alguna manera va a hacer que se mueva, ¿verdad? Entonces, el ATP se va a movilizar de esta forma. Y por lo tanto el sistema que queremos mover se va a movilizar de esta forma. Y va a poder subir un poquito.
Ese es el concepto. El ATP puede entrar como un sistema de delta G positivo y hacer que funcione. Y me parece que así funciona la cadena respiratoria mitocondrial, bueno, así funciona el sistema energético de la célula por el ATP. El ATP moviliza esos sistemas que necesitan un impulso, una energía, ¿verdad? Por supuesto. También a lo que es delta G negativo se le llama procesos exergónicos, que es cuando haces la pérdida de energía libre. Mientras que lo que son delta G positivo es el proceso endergónico, que es cuando ya necesitas más de energía libre. Ajá, muy bien. Entonces, estos procesos son exergónicos. Ajá. Por lo tanto, liberan calor. No, favorecen la pérdida de energía libre, liberando esta forma. Ah, interesante. Y este proceso endergónico. Ajá. Haciendo que se genere la ganancia, de hecho. Y por eso va a suceder. Interesante, muchas gracias. Muchas gracias. Interesante. Muy bien, es un muy buen aporte. Sistema exergónico y sistema endergónico. Muy bien, interesante. Además, ya entramos al concepto de óxido-reducción. ¿Qué entienden por un proceso de oxidación? Y ya lo mencionaron. ¿Por acá? ¿Es un voluntario? Si una molécula se oxida, ¿qué quiere decir? Es un proceso de oxidación. Pérdida de electrones, ¿verdad? No se olvide, pérdida de electrones. ¿Qué es un proceso de reducción? Ese es el concepto, muy bien, listo. Entonces, leemos un poquito. Dice, la oxidación y reducción en algunos casos también implica la pérdida o ganancia de hidrógenos, no solamente electrones, como su compañero lo mencionó, me parece, el día de ayer. Puede ser pérdida o ganancia de electrones o también de hidrógenos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una molécula que es el lactato, ¿verdad? Que tiene sus hidrógenos. ¿Esta molécula está oxidada o reducida? Si tiene hidrógenos, tiene electrones, tiene protones, ¿está oxidada o reducida? Reducida. Muy bien. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Acá se va a oxidar a través de una enzima, probablemente una oxidasa. Entonces, ¿qué pasa acá además de la enzima? ¿Qué necesitamos? Un agente oxidante y un agente reductor. Este agente oxidante va a entrar y se va a robar este hidrógeno, ¿verdad? Para pasar a un estado reducido. Y por lo tanto, esta molécula sin el hidrógeno va a cambiar su forma química y va a pasar de lactato a piruvato. Ese es el concepto. Entonces, las moléculas pueden ganar o perder hidrógenos por medio de enzimas, que son oxidorreductasas, y además necesitamos agentes oxidantes o reductores. Esto va a hacer que la molécula cambie químicamente y esto va a hacer que estos agentes se lleven estos protones de hidrógeno, que a su vez van a ser útiles en la formación de energía más abajo, en la oxidación fosforilativa, ¿verdad? En la cadena respiratoria mitocondrial. Ese es el concepto. Muy bien. Ahora, les cuento que no todos los compuestos químicos tienen el mismo grado de oxidación y reducción. Algunos son más oxidantes que otros son más reductores que otros. ¿Cómo los estudiamos? ¿Cómo los identificamos? Por medio del potencial de oxidorreducción estándar. Esto es un valor, me parece que se den voltios, ¿sí? ¿Qué nos dice este potencial de oxidorreducción estándar? La tendencia de este elemento para ganar o perder electrones, ¿sí? ¿Cómo lo interpretamos? Algo fácil, en dos sentidos, si es positivo o negativo. Si este potencial de oxidorreducción es positivo, ¿qué significa? Significa que la sustancia tiene una elevada afinidad por los electrones. Si tiene una elevada facilidad por los electrones, ¿qué va a hacer? Va a quitar electrones, ¿verdad? Por lo tanto, esta molécula va a ser un agente oxidante, porque va a quitar electrones. ¿Qué moléculas conocen ustedes que sean buenos ejemplos de moléculas oxidantes, que quitan electrones? Desde pistas, NAT, de repente oxígeno, de repente, no sé, FAT, oxidado, reducido. ¿Qué moléculas piensan ustedes que puedan tener un potencial estándar positivo? Que quita electrones. Por ejemplo, uno es el oxígeno, que tiene un valor E sub 0 de más 0.82, ¿verdad? ¿Y cuál es su importancia en el metabolismo? Es el oxidante final en la cadena de transporte de electrones en la respiración celular, ¿verdad? Recibe electrones en citocromo C oxidasa y se reduce a agua. ¿No, señorita? El piruvato o el lactato. También, muy bien. Toda molécula que tenga E sub 0 positivo es un agente oxidante porque quita electrones. ¿Por qué? Porque tiene alta afinidad.
Entonces, es algo directamente proporcional. E sub 0 positivo tiene elevada afinidad por los electrones, quita electrones, es un agente oxidante. Por otro lado, ¿qué pasa si tenemos una molécula con un E sub 0 negativo? ¿Tiene alta afinidad o baja afinidad por los electrones? Baja afinidad. Por lo tanto, ¿es un agente oxidante o reductor? Reductor, ¿verdad? Entonces, un E sub 0 negativo significa que una sustancia tiene poca afinidad por los electrones. Es un agente reductor, o sea, cede electrones. Por ejemplo, ¿qué moléculas conocen que cedan electrones? Ajá, muy bien. También el NAT reducido, ¿no? Que tiene un E sub 0 negativo, menos 0.32. Este elemento, por lo tanto, es el principal donador de electrones en la cadena de transporte electrones electrónico mitocondrial. Proporciona poder reductor en la biosíntesis, como en la gluconeogénesis y en la síntesis de lípidos, ¿verdad? Esa es la importancia de estos elementos, su capacidad de ceder o quitar electrones, su capacidad de oxidarse o reducirse, ¿sí? Pues eso un poquito, apréndanselo por favor, aquí memorizarlo, este concepto. Siguiente pregunta. A ver, dice predecir el flujo de electrones de la siguiente molécula de acuerdo a sus valores de potencial redox. Una pregunta, ¿cómo fluye el flujo de electrones? ¿De mayor a menor o de mayor a menor? ¿Se acuerdan, señor? De menor a mayor. De menor a mayor. Entonces, en su posibilidad, ¿cuál sería el orden? Acá tenemos diferentes elementos con diferentes valores de E sub 0. ¿Cómo usted los ordenaría? ¿Cómo sería el flujo de electrones si es de menor a mayor? ¿Cómo usted los ordenaría? ¿En la posibilidad A, B, C o D? A. ¿Por qué? Porque pasa de menos 0.34 a menos 0.15 a C. 0, de menor a mayor, ¿verdad? Correcto, es de menor a mayor. Muy bien, listo. Entonces, acá tenemos diferentes reacciones con diferentes valores E sub 0, como ustedes pueden ver. Interesante que al final todo termina en agua. Como pueden ver, no todos tienen el mismo potencial E sub 0. Por ejemplo, acá el hidrógeno sería el mayor agente oxidante o reductor. Es menos 0.4. Reductor. ¿Oxidante o reductor? Negativo quiere decir que tiene menos afinidad por los electrones, por lo tanto, reductor. Reductor, por lo tanto, da, ¿no? Mayor agente reductor. ¿Sí? Por lo tanto, el agua ¿es oxidante o reductor? Oxidante. Oxidante. Bueno, en este caso sería el oxígeno. Muy bien. Listo, ese es el concepto. Entonces, vamos entrando a la cadena respiratoria mitocondrial, ya manejando estos conceptos de oxidorreducción. Mi pregunta es, ¿cómo entienden la cadena respiratoria mitocondrial? ¿Qué es en sus conceptos? Señorita, ¿qué entiende por cadena respiratoria mitocondrial? ¿Sí? Un concepto simple en sus palabras. ¿Sí? Mientras usted va pensando por acá, ¿qué opinan? Al fondo, señoritas, ¿qué entienden por cadena respiratoria mitocondrial? Señorita Marcelo, de repente. Señor Wilmer. Sí, es un tema un poco nuevo para ustedes. ¿Han escuchado antes cadena respiratoria mitocondrial? ¿Qué entienden? ¿Qué es? ¿Qué se produce ahí? ¿Por qué es importante? Señorita. Creo que convierte la energía y así puede liberar agua. Ya, muy bien. Sí, muy bien. Un conjunto de proteínas que se encuentran en el interno. Correcto. Es un conjunto de proteínas. Es un sistema de proteínas que se encuentra en la membrana interna ¿de dónde? ¿De la célula? De la mitocondria. Entonces la cadena respiratoria es un conjunto de proteínas, es un sistema. Este conjunto de proteínas ya se ha estudiado e identificado. ¿Y qué función y qué se produce en ese sistema de proteínas? Señorita. ATP. Al final producimos ATP. Muy bien. ¿Por medio de qué? De la fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa. Muy bien. Y molecularmente, ¿qué tipo de reacciones se llevan a cabo en la cadena respiratoria mitocondrial? Reacciones de oxidorreducción. Por lo tanto, ¿qué necesitamos para reacciones de oxidorreducción? Oxidantes, agentes oxidantes, agentes reductores y enzimas de repente, ¿verdad? Oxidorreductasas. Entonces, es lo que vamos a encontrar en la cadena respiratoria mitocondrial. ¿Con qué objetivo? De producir energía y agua, ¿verdad? Ese es el concepto. ¿Qué les parece? Entonces, no es tan complicado. Vamos a leer un poquito, ¿ya? Que no me vamos a leer. En los organismos vivos, las reacciones redox proveen energía y de esta manera realizar trabajo celular. Ya conocemos ese concepto.
Las enzimas que catalizan estas reacciones son oxidorreductasas. Y si en la reacción hay transferencia de hidrógeno, son deshidrogenasas. Muy bien, existen dos tipos de deshidrogenasas: aquellas que transfieren el potencial reductor desde el sustrato al oxígeno en forma indirecta, es decir, a través de la cadena respiratoria mitocondrial, son anaerobias. Por ejemplo, lactato deshidrogenasa y sucinato deshidrogenasa. Muy bien. Aquellas que transportan el potencial reductor directamente desde el sustrato al oxígeno sin la cadena respiratoria mitocondrial, que son aerobias. Por ejemplo, xantino deshidrogenasa. Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos para las reacciones de oxidorreducción, agentes oxidantes, agentes reductores, necesitamos enzimas. ¿Qué tipo de enzimas? Oxidorreductasas y deshidrogenasas. ¿Sí? Ese es el concepto. Muy bien. ¿A nivel de qué estamos? A nivel de la mitocondria, ¿verdad? ¿Qué parte de la mitocondria? La membrana interna. Ese es el concepto. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver acá. Acá tenemos, probablemente son agentes oxidantes, agentes reductores. ¿Qué necesitamos? El NAT, ¿verdad? Necesitamos el FAT. ¿Listo? Entonces, ¿qué reacciones oxidativas se realizan en la mitocondria? ¿Quién me puede decir? Oxidorreducción, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el concepto acá? ¿Qué tenemos acá? Tenemos la glicólisis, tenemos el ciclo de Krebs, ¿verdad? Descarboxilación del piruvato. Entonces, ¿qué nos dice? En la glicólisis aerobia, descarboxilación oxidativa de piruvato, ciclo de Krebs, en diferentes rutas metabólicas, se producen oxidaciones que generan dos tipos de moléculas con gran poder reductor: el NAT reducido y el FAT reducido. Estas dos moléculas donarán sus electrones a una serie de transportadores ubicados en la cadena respiratoria mitocondrial. Entonces, ¿cuáles van a ser los agentes que van a donar electrones en la cadena respiratoria mitocondrial? ¿Qué necesitamos? NAT reducido y FAT. Entonces, ¿cuál es el concepto? Que entran estas moléculas NAT reducido y ceden esos hidrógenos para producir al final ATP. Luego vamos a ver cómo. Ese es el concepto. ¿De dónde sale el NAT y el FAT? De descarboxilación oxidativa, glucólisis, ciclo de Krebs. ¿Verdad? Ese es el concepto. Muy bien. Entonces, ¿cómo está formada esta cadena respiratoria mitocondrial? Está formada por algunas proteínas específicas: 4 citocromos, CYP-B, C1, CYP-C, CYP-oxidasa. ¿Qué son estas proteínas probablemente? ¿Verdad? Son complejos proteicos. Coenzima Q, ¿verdad? Es un lípido que se localiza en la bicapa lipídica. Algunas flavoproteínas, oxidorreductasas, son diferentes elementos que por favor hay que estudiarlos para saber. Entonces es una representación de la cadena respiratoria mitocondrial, ¿verdad? Tenemos el complejo 1, complejo 2, complejo 3 y complejo 4, ¿verdad? Cada uno con una función específica. Vamos a ver cómo funciona. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice? A ver, cada par de electrones transferidos del NAT al oxígeno mediante la cadena respiratoria de electrones libera energía suficiente para impulsar la formación de 2.5 moléculas de ATP. O sea, por cada NAT obtenemos 2.5 moléculas de ATP. Por cada par donado por FAT se libera suficiente energía para la producción de 1.5 moléculas de ATP. Cuando una molécula de glucosa se oxida y sigue la glucólisis aerobia, puede generar 32 moléculas de ATP. Muy bien, entonces es una idea de la proporción de ATP que se genera en la cadena respiratoria mitocondrial, comparado de repente a la glucólisis. ¿Listo? Entonces, estas son las propiedades de estos complejos enzimáticos en su peso molecular, en su número de subunidades. Son proteínas enormes. Miren, la NAT deshidrogenasa, 850 kilodaltons. ¿Qué es el kilodalton? Es una manera como vemos el tamaño de las proteínas. ¿Cuánto es una proteína chiquita? Con 40 kilodaltons, 70 kilodaltons. Pero estas proteínas son enormes, 850 kilodaltons. ¿Por qué? Porque tienen diferentes unidades, 45 subunidades. ¿Qué es una subunidad? Es una unidad funcional de la proteína, de repente es un monómero. Entonces son 45 monómeros que se juntan, 45 subunidades, son complejos enormes. Sucinato deshidrogenasa, ¿verdad? Son proteínas enormes. Muy bien, entonces, ¿qué más? ¿Cómo funciona la cadena respiratoria? Además de eso, les voy a mostrar un videíto, ¿sí? Dice, la cadena respiratoria es alimentada por el NAT y por el FAT. Ambos son cofactores de oxidorreductasas. No sé si son cofactores o no sé si son coenzimas. Eso estamos discutiendo ayer con la señorita. ¿Se acuerdan que vimos que cofactores solo son elementos minerales y
y coenzima, me parece que son elementos orgánicos derivados de vitaminas, ¿no? Pues no sé si sean cofactores, estamos en debate, estamos revisando. Vamos a revisar más literatura. Por la terminología de esto, no sé si son cofactores o coenzimas. Pero bueno, entonces vamos a pasar a ver un videíto en el cual vamos a entender y explicarles cómo funciona la cadena respiratoria mitocondrial. Sí, sacamos la cuerda.